¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes de los 10 mandamientos? ¿Un lugar donde matar, robar y mentir eran comunes y aceptables? Suena aterrador, ¿no? Pero este mundo existía. Antes de los 10 mandamientos, la humanidad vivía en un caos moral. Los grandes imperios prosperaron gracias a la explotación y la fuerza bruta. Los dioses falsos exigían devoción ciega y la vida era una lucha constante por la supervivencia. Fue en este escenario caótico que Dios reveló los 10 mandamientos como un rayo de luz en la oscuridad. Trajeron orden y moralidad, cambiando el curso de la historia para siempre. Viajemos por el antiguo Egipto, descubramos los secretos de Mesopotamia y veamos cómo nació una nación para transformar el mundo. Suscríbete a nuestro canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido revelador. Emprendamos juntos este viaje transformador. En la época anterior a los 10 mandamientos, el mundo era muy diferente de lo que conocemos hoy. Grandes civilizaciones como el antiguo Egipto, Mesopotamia y Canaán florecieron cada una con sus propias creencias y prácticas. En este escenario, los hebreos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, mantuvieron su fe única en medio de diversas influencias culturales. El pueblo hebreo elegido por Dios vivió como extranjero en estas tierras, preservando las promesas divinas hechas a los patriarcas, incluso rodeados de culturas politeístas, se esforzaron por mantener su devoción al único Dios, creador de todas las cosas. Esta fidelidad sería fundamental para los extraordinarios acontecimientos que estaban por venir. En Egipto, los descendientes de Jacob enfrentaron la dura realidad de la subesclavitud. Atrapados en trabajos forzados, clamaron al Señor para que los liberara de este periodo de prueba, aunque doloroso. Forjó un pueblo resiliente y preparó el camino para la poderosa intervención divina que se avecinaba. Incluso en medio de la adversidad, los hebreos no dejaron de aprender y crecer. Observaron las técnicas de construcción e ingeniería de los egipcios, adquiriendo conocimientos que luego les serían útiles. Más importante, sin embargo, fue la preservación de sus tradiciones orales y el recuerdo de los pactos que Dios había hecho con sus antepasados. Las prácticas religiosas de los hebreos se centraban en la adoración del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Erigieron altares e hicieron sacrificios, manteniendo viva la llama de la fe en un mundo politeísta. Lo que no sabían era que estaban en vísperas de un acontecimiento que transformaría no solo su nación, sino toda la historia de la humanidad. El viaje del pueblo hebreo en el antiguo Egipto estuvo marcado por pruebas y profundos aprendizajes. Mientras vivían bajo el yugo de la esclavitud, los hijos de Israel no solo soportaron dificultades, sino que también absorbieron bien conocimientos valiosos. El Señor, en tu infinita sabiduría, permitió que este tiempo de adversidad se convirtiera en un periodo de preparación para el futuro. A orillas del Nilo, los hebreos presenciaban diariamente el esplendor y la complejidad de la civilización egipcia, las imponentes pirámides y los suntuosos templos. Eran testimonios silenciosos del ingenio humano. Incluso como cautivos, los israelitas admiraban y aprendían de las técnicas de construcción e ingeniería que veían a su alrededor. Las prácticas religiosas de Egipto, con sus numerosos dioses y elaborados rituales, contrastaban marcadamente con la fe monoteísta de los hebreos. Este contraste sirvió para fortalecer la convicción de los israelitas en su único Dios. Observando los sacrificios y ofrendas en los templos egipcios, llevaban en sus corazones las tradiciones de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El arduo trabajo de la construcción faraónica, aunque opresivo, proporcionó a los hebreos conocimientos prácticos que más tarde resultarían valiosos. Habilidades adquiridas para manipular piedras, organizar grandes proyectos y crear estructuras duraderas. Serían fundamentales cuando llegara el momento de construir el tabernáculo en el desierto. En medio de las dificultades de la esclavitud, los israelitas cultivaron la esperanza de la liberación prometida. Las historias de los pactos de Dios con sus antepasados se transmitieron de generación en generación, manteniendo viva la llama de la fe. Lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar uno de los milagros más grandes de la historia bíblica, el éxodo liderado por Moisés. Mientras los hebreos soportaban la esclavitud en Egipto, las prácticas religiosas establecidas por los patriarcas continuaron dando forma a su identidad espiritual.
Estas tradiciones transmitidas de generación en generación sirvieron como hilo conductor que conectaba al pueblo con su herencia divina, incluso en tierras extranjeras. En contraste con los elaborados rituales egipcios, la fe de los israelitas se manifestó de maneras más discretas pero no menos profundas. En las horas de descanso, luego del arduo trabajo en las construcciones faraónicas, los mayores compartieron las historias de Abraham, Isaac y Jacob. Estas narrativas no eran meros cuentos, sino anclas espirituales que mantenían viva la esperanza de liberación. Aunque no pudieron construir altares en Egipto, como lo hicieron sus antepasados en Canaán, los hebreos mantuvieron viva la práctica de la oración y la comunión con Dios. En momentos de quietud, elevaban sus corazones al Señor, renovando tu confianza en las promesas divinas. Esta devoción silenciosa era una forma de resistencia espiritual contra la opresión que enfrentaban. La circuncisión, instituida con Abraham, siguió siendo un signo secreto de la alianza, practicada discretamente para evitar la persecución. Este rito no solo preservaba la identidad del pueblo elegido, pero también sirvió como un acto de fe y obediencia, preparando a cada nueva generación para cumplir las promesas divinas. Incluso sin la libertad de ofrecer sacrificios abiertamente, los israelitas mantuvieron el espíritu de dedicación y consagración. Cada día de trabajo bajo el abrasador sol egipcio se convirtió en una ofrenda viva, un testimonio silencioso de su fe inquebrantable en el Dios de sus padres. No sabían que esta fe pronto sería recompensada en formas más allá de su imaginación. La historia de Moisés es un testimonio extraordinario de la divina providencia. Nacido en una época de gran peligro para los hebreos en Egipto, su propia supervivencia fue un milagro. Imagine la fe y el coraje de su mala madre cuando lo colocó en una canasta en el río Nilo, confiando en que el Dios de Abraham lo protegería. Criado en la corte del faraón, Moisés recibió una educación que lo prepararía para su futura misión. El Señor, en su infinita sabiduría, incluso utilizó la opresión egipcia para dotar a su elegido de conocimientos de liderazgo y estrategia. ¿Qué lección podemos sacar de esto para nuestra propia vida cuando enfrentamos situaciones aparentemente desesperadas? El llamado del pecoso Moisés Nasser marca un dramático punto de inflexión en la historia de la salvación. Allí, en el desierto de Media, lejos del esplendor de Egipto, Dios se revela y encarga a Moisés una tarea monumental. Este encuentro nos recuerda que el Señor a menudo nos prepara en lugares improbables para cumplir propósitos. La gran liberación de los hebreos de la esclavitud es una saga épica de fe, coraje e intervención divina. Las plagas que asolaron Egipto no fueron solo demostraciones de poder, sino también juicios contra los falsos dioses egipcios. Cada plaga reafirmó la soberanía del Dios de Israel sobre toda la creación, el cruce del Mar Rojo, la culminación del Éxodo, sigue siendo uno de los milagros más impresionantes de la historia bíblica. Imagínese si allí, mientras los israelitas veían cómo las aguas se partían ante sus ojos, este evento no solo liberara físicamente a los hebreos, sino que también solidificara su identidad como la nación elegida de Dios. Mount Sinai se alza majestuoso en el desierto, testigo silencioso de uno de los eventos más transformadores de la historia de la humanidad. Fue allí, en ese ambiente austero, donde Dios eligió revelar su ley a los hebreos recientemente liberados de la esclavitud egipcia. Imagínese la escena, el monte envuelto en nubes, los truenos retumbando y la gente temblando de anticipación. Moisés, el líder elegido por Dios, subió a la montaña para un encuentro íntimo con el Creador. Durante 40 días y 40 noches permaneció en la presencia divina, recibiendo no solo los 10 mandamientos, sino también instrucciones detalladas para la vida del pueblo. Este periodo de intensa comunión nos recuerda la importancia de buscar momentos de intimidad con Dios en nuestras propias vidas. Las tablas de la ley, escritas por el propio dedo de Dios, representaban mucho más que un conjunto de reglas. Fue una manifestación tangible del pacto entre Dios y su pueblo, un estándar divino de moralidad y espiritualidad. Cada mandamiento reflejaba el carácter y las expectativas del Señor para sus hijos. El impacto de los 10 mandamientos fue inmediato y profundo. De repente los hebreos tuvieron un código moral claro y conciso, sacado directamente del corazón de Dios. Estos preceptos no solo regulaban el comportamiento individual, sino que también sentaban las bases para una sociedad justa y temerosa de Dios.
¿Cómo podemos incorporar estos principios eternos en nuestra vida diaria hoy? La entrega de la ley en el Sinaí marcó el nacimiento de Israel no solo como un pueblo libre, sino también como una nación santa, llamados a ser luz entre las naciones. Este evento estableció un nuevo paradigma de relación entre Dios y la humanidad, preparando el camino para la revelación plena que vendría en Jesucristo. La transformación de los hebreos de esclavos en Egipto a una nación con una identidad espiritual única es un viaje extraordinario de redención y propósito divino. El impacto de los 10 mandamientos y la ley mosaica fue profundo y moldeó no solo la sociedad israelí, sino que influyó en las civilizaciones durante milenios. Imagínese el otro contraste. Los israelitas, que antes fabricaban ladrillos bajo el látigo de los capataces egipcios, ahora se veían a sí mismos como guardianes de una ley divina. Este cambio radical de estatus trajo consigo una nueva responsabilidad. Fueron llamados a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, un faro de justicia y rectitud para las personas que los rodeaban. El legado espiritual de los 10 mandamientos trascendió las fronteras de Israel. Estos preceptos establecieron fundamentos éticos que resuenan en los sistemas actuales, legal y moral en todo el mundo. Pensemos en cómo principios como no matarás o no robarás son universalmente reconocidos como pilares de una sociedad civilizada. La ley dada en el Sinaí no era solo un conjunto de reglas, sino un reflejo del carácter de Dios. Cada mandamiento revelaba algo acerca de la naturaleza divina y las expectativas del Creador para su creación. Al vivir según estos preceptos, los israelitas fueron llamados a reflejar la santidad y la justicia de Dios en su vida diaria. Esta nueva identidad como pueblo de alianza ha traído desafíos y bendiciones. Los israelitas ahora tenían la responsabilidad de vivir según la norma divina, pero también disfrutaban de la presencia especial de Dios entre ellos. El tabernáculo, construido según instrucciones divinas, se convirtió en el centro de la vida nacional, un recordatorio constante de la relación única entre Dios y su pueblo elegido. Después de explorar el caos moral que reinaba antes de los 10 mandamientos, entendemos cómo estos preceptos divinos no solo transformaron la sociedad israelita, sino que también sentaron las bases de la moralidad global que conocemos hoy. Los 10 mandamientos no son solo reglas, sino un profundo reflejo del carácter y las expectativas de Dios para la humanidad. Imagínese el coraje y la fe que se necesitan para vivir en un mundo. Estos fundamentos morales,